entonces empezaremos a hablar del tema de control estratégico. La maestría es en Administración Estratégica, la asignatura es Planeación y Control Estratégicos y mi nombre es Luis Carlos Ortega Villafuerte. Entonces comencemos. Primeramente vamos a dar una breve introducción, ¿sí? Que vamos a comenzar con el temario. El temario va a estar enfocado en 6 puntos principales. Estos 6 puntos se pueden visualizar en esta diapositiva. El punto número 1 va a ser qué es el control estratégico, ¿sí? Abarcando una breve definición y cómo podemos aplicar esta definición como tal a este tema, ¿no? El punto número 2 es elementos del control estratégico. En esta parte vamos a agregar un marco conceptual, ¿sí? El cual pues va a constar de diferentes componentes que vamos a ver en su momento. El punto número 3 va a ser los factores del control estratégico. El 4, definición de cultura organizacional. El 5, los elementos de la cultura organizacional. Y el número 6, vamos a elegir 2 preguntas para realizar una conclusión personal. Todos estos puntos tienen subpuntos como tal, pero en su momento cuando lo vayamos desarrollando, se va a ir explicando. Vamos a iniciar con qué es el control estratégico, que es el punto número 1. El control estratégico como tal nos lo define Quiroga como un procedimiento administrativo, ¿sí? El cual nos va a permitir medir y evaluar el desempeño que tiene una institución o empresa, ¿sí? Dependiendo del desempeño que tenga, si se tiene que hacer algunas medidas correctivas, pues se van a tener que aplicar como tal, ¿no? Ahora bien, el punto número 2. El punto número 2 nos va a hablar de los elementos de control estratégico. En esta parte se va a desarrollar un marco conceptual que va a constar de ciertos conceptos con sus definiciones. Primeramente vamos a hablar del 2.1, que es el ambiente de control. El ambiente de control Polón lo define o lo menciona como aquella actividad que propicia la probidad, transparencia y competencia en el personal involucrado dentro de una empresa u organización. Sabiendo esta parte o, o esta definición como vamos a tener lo siguiente: los factores que están involucrados en el ambiente de control. Esos factores como tal son 3: acuerdos, compromisos o protocolos éticos, los cuales van a estar encerrados en este apartado color rojito, los cuales nos indican que son un estándar de conducta en la organización o empresa. El punto número 2 pues sería el desarrollo del talento humano, ¿sí? Que son todas las competencias, habilidades que va a tener el personal, el cual está involucrado en dicha empresa u organización. Y el último punto, que es el estilo de dirección. Esto es más que nada enfocado a la definición de la filosofía y el modo de administración que va a tener dicha empresa o organización. Ahora bien, pasamos al tema 2.2, el direccionamiento estratégico. Este mismo autor nos menciona que es cuando se conforma, ¿sí?, ciertos elementos que se van a relacionar entre sí para obtener un marco de referencia. Este marco de referencia nos va a permitir verificar el cumplimiento de la misión, el alcance de la visión y el cumplimiento de los objetivos de la empresa u organización. Los elementos del direccionamiento estratégico como tal, pues vienen 3 como se mencionan a continuación, ¿sí? Estos 3 son planes y programas. Estos primeritos lo que nos menciona es que van a permitir realizar la proyección de la empresa a un corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Tanto de manera de objetivos, ¿sí?, que tiene dicha organización, y también pues cómo se han ido alcanzando estos objetivos, ¿no? El segundo punto es el modelo de operación por procesos. Esta parte nos menciona que armoniza con enfoque sistémico la misión y visión institucional
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que crear como tal un sistema el cual nos va a permitir siempre estar como comprobando nuestros avances, ¿no? Tanto de la misión y de la visión que tiene dicha empresa u organización. Y el último punto, la estructura organizacional. Eh, Esta parte de aquí se enfoca más que nada en definir cargos, ¿sí? Mencionar algunas jerarquías y qué relaciones van a tener estas jerarquías entre sí, para que exista un buen flujo de la comunicación entre ellas y evitar conflictos a futuro. Ahora bien, el punto número 2.3 se refiere a la administración de riesgos. Este mismo autor nos menciona que son todos aquellos elementos que nos van a permitir tener cierto control, ¿sí?, de eventos internos y externos, en los cuales nos pueden impedir el cumplimiento de los objetivos que establece dicha empresa u organización. Sabiendo esto, ¿sí?, tenemos lo siguiente, ¿sí?, que son los elementos de la administración de riesgos. Estos elementos como tal son cinco. El primero es el contexto estratégico. Esto nos va a permitir establecer lineamientos, ¿sí?, frente a riesgos que se nos vayan presentando como tal, que pueden afectar los objetivos de la empresa u organización. El segundo punto es la identificación de riesgos. Este nos permite conocer eventos potenciales que van a estar bajo nuestro control o no lo pueden estar, ¿sí?, en dicha empresa, pero que van a poner en riesgo el logro de la misión de la empresa. El análisis de riesgo nos permite visualizar la probabilidad de que ocurra un evento positivo o negativo y el impacto de sus consecuencias a la empresa u organización. El otro punto es la valoración del riesgo. Esta parte, pues, como su mismo nombre nos indica, nos va a establecer como un tabulador de qué tanto va a afectar a la empresa o organización dicho, pues sí, o sea, cierto procedimiento, ciertas acciones, ¿sí?, que la van a impactar, ya sea de manera negativa, ¿sí?, por llamarlo de esta manera. Y para esto pues vamos a tener que establecer ciertas prioridades para tratar estos pequeños detalles que vayan saliendo como tal. Y la última, la políticas de administración de riesgos. Esto se refiere a la estructura de ciertos criterios que nos pueden orientar para tomar decisiones respecto al tratamiento de riesgos y los efectos que pueden generar al interior de la empresa u organización. Ahora bien, el punto número 3 son los factores de control estratégico. Estos factores sí fueron expuestos por Jorge J., ¿sí?, por tomar una referencia bibliográfica, y nos menciona. El primero lo podemos ver en este diagrama como tal, que tenemos los roles que juega, ¿sí? En esos roles que juega vamos a tener tres principales componentes. El facilitador, ¿sí?, que va pues estar en constante contacto, ¿sí?, con las personas, facilitando cursos, herramientas, diferentes cuestiones que pues ayuden a cumplir los objetivos de la empresa. El motivador pues va a ser que el grupo o el equipo, ¿sí?, esté enfocado para cumplir los objetivos establecidos. Y el regulador pues va a ser el que controle todo, ¿no? El que tenga bajo control, o bueno, a lo mejor no en control todo, pero sí la mayoría parte del tiempo, ¿no?, de las acciones que se vayan llevando a cabo. Es el lugar en que se realizan. En este punto como tal tenemos tres enfoques para las pequeñas empresas, medianas y las grandes, ¿sí? Dependiendo del alcance de la empresa, sí, pues vamos a establecer el lugar donde se va a realizar, ¿no?, como tal. Estas son las fuentes de información. Las fuentes de información tenemos tres: las personales, institucionales y documentales. Y las documentales se pueden dividir en dos subtipos: virtuales o reales, privadas o públicas. Muy bien, después de esta parte tenemos el costo, ¿sí? El costo se refiere a que no tengamos ninguna aportación,
¿sí? O que la colaboración que se vaya a llevar a cabo se realice de manera gratuita, sin obtener ninguna remuneración económica. Muy bien, después de esto pasamos a la definición de cultura organizacional. Como tal, la definición, el equipo editorial ETC menciona que son las creencias, valores, los hábitos, las tradiciones, actitudes y experiencias que definen e identifican a una organización. Con esta definición vamos a obtener los siguientes puntos principales. ¿Sí? La primerita es la identidad de la organización. ¿Sí? Para la identidad de la organización nos menciona este mismo equipo editorial que son aquellas características que van a definir a la empresa, ¿sí? Y para eso podemos hacernos las siguientes preguntas para definir esas características, que son qué tipo de empresa es, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas y cuál es su misión. Siguiente punto, los sistemas de control. ETC nos menciona que van a ser aquellos encargados de vigilar lo que sucede al interior de una empresa. Y esto más que nada va a ir enfocado al capital humano. ¿Qué se refiere al capital humano? Que van a estar involucrados los empleados y los directivos. Siguiente punto, las estructuras de poder. También este mismo editorial nos menciona que esto se refiere a cómo se va a distribuir el poder y los porcentajes que van a ocupar a nivel jerárquico, sí, de responsabilidad, que va a tener cada empleado dentro de la empresa o un grupo de empleados. Los siguientes son los símbolos. También nos menciona que la empresa para generar identidad necesita diseños visuales y auditivos. Esto es para generar precisamente algo atractivo y algo que sea identificable, ¿sí? Para la empresa, ¿no? Para que se pueda ubicar dentro del mercado. El siguiente punto son los rituales y rutinas. ¿Sí? Eso nos menciona que son ejemplos como las reuniones empresariales, ¿sí? Que se llevan a cabo en la empresa, los grupos de negocios y los informes de desempeño, ¿sí? Por trimestres, bimestres o anuales se puede llegar a dar el caso. Ahora bien, las historias, mitos y anécdotas. Esto se refiere a que las historias cuentan el surgimiento de las organizaciones. Sí, esto es pues precisamente qué impacto o va a generar cierto impacto en el mercado, ¿no? Esas anécdotas o narraciones son historias reales que los empleados con antigüedad relatan a los nuevos empleados para generar como ese vínculo, ¿no? Más íntimo, más unido, ¿sí? Esto nos lo comenta igual el mismo equipo editorial, etc. Finalmente, sí, podemos concluir con las siguientes dos preguntas, ¿sí? La primera de ellas es por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos. Esto se refiere a que el conocimiento de dicha información sí nos va a ayudar de manera exponencial o va a ayudar de manera exponencial a la empresa u organización para que todos los empleados que estén involucrados, ¿sí? Tengan el conocimiento de la proyección que se requiere a futuro, ¿sí? Que plantea dicha organización, que se requiere o que se quiere alcanzar. Y de esta manera estos empleados tengan motivación y enfoque para tomar buenas decisiones y la empresa tenga un camino prometedor. ¿Y por qué se deben conocer si las personas se tratan bien entre sí? Esta información es de suma importancia, ¿sí? Ya que evita conflictos entre el personal de dicha organización. Esta problemática, si no se atiende de manera eficaz, podría afectar a la producción de la empresa. También estos datos se puede buscar generar equipos de alto impacto en los cuales se tenga una buena sinergia para desarrollar las actividades determinadas de dicha manera y de esta manera alcanzar objetivos propuestos por la organización. Esto es todo el tema, sí, como tal, y les agradezco su atención.